digitales sobre gestión e innovación pública, aprendizaje de la crisis 2020. Y la idea es, bueno, llevar adelante una exposición, pero mezclado también con conversatorio, de tal manera que pueda ser un poco más ágil, sobre los efectos del teletrabajo en la administración pública. Y vamos a contar con la exposición, con la disertación de Alejandro Esteves. Alejandro, como ya saben, es profesor de la casa, pero además actualmente es director ejecutivo del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Así que, antes de empezar, yo quiero hacer algunos agradecimientos, en primer lugar a la Facultad de Ciencias Económicas por cedernos el espacio, a los profesores de Organización Estructura, Andrea Villar y Juan Pillón, y a los profesores de Administración del Sector Público, obviamente a Alejandro y a la profesora Lorena González Molina. Esta actividad está coorganizada con el Instituto de Modernización del Estado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el Centro de Estudiantes de la Facultad y con el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora. Este ciclo que estamos dando comienzo, la idea es abordar temas vinculados a gestión e innovación pública, a los procesos de digitalización en las organizaciones públicas y fundamentalmente la adaptación de las organizaciones públicas a esto que hemos llamado la nueva normalidad en el marco de esta pandemia que está impactando a nivel planetario y que obviamente también está impactando en nuestro país, cuya una de las medidas principales para evitar la propagación del virus, como ustedes ya saben, es este aislamiento social obligatorio que está implementándose en la región del AMBA, principalmente en la región del AMBA. Como dicen algunos especialistas, esta pandemia está provocando cambios, o va a provocar cambios paradigmáticos en todas las actividades, y está provocando cambios profundos en la vida cotidiana de todas las personas en el mundo entero. Se habla de procesos disruptivos, cuyos alcances y cuyos efectos todavía muchos especialistas no logran avisorar, y muchos especialistas hablan de una nueva normalidad, que cuando esta pandemia, cuando volvamos a la actividad o cuando superemos la pandemia, vamos a volver a una normalidad, pero que no va a ser la misma a la normalidad conocida, sino que estamos, y se habla de una nueva normalidad, una normalidad diferente a la que conocimos hasta antes de la pandemia. Y esta nueva normalidad está siendo atravesada por procesos que ya se venían, pero que se han acelerado enormemente, que es esto de la cultura digital, los procesos vinculados a la digitalización, a las plataformas, al desarrollo de aplicaciones, en un contexto de sociedad del conocimiento, que es la que también muchos expertos designan a este tiempo que nos toca vivir, en el cual la gestión del conocimiento se ha convertido en la herramienta esencial para gestionar las organizaciones, tanto las organizaciones públicas como las organizaciones privadas. En el marco de esta aceleración de procesos, como dijimos, que ya estaban presentes, pero que se han acelerado en el marco de esta pandemia y que se han impuesto durante esta crisis, que son, justamente la digitalización, la velocidad en el procesamiento de los datos, esta herramienta de los Big Data que permiten procesar grandes volúmenes de datos en las organizaciones y en las instituciones, el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, el desarrollo de la automatización de procesos basado en algoritmos, el teletrabajo, las aplicaciones. Y actualmente se habla de dos grandes procesos que está viviendo la humanidad y que está impactando y que abarca las organizaciones y que también alcanza las administraciones públicas, que son la revolución digital, e incluso se habla más allá como un proceso más amplio que la abarca a la revolución digital, que es la revolución de los datos. Y el Estado tendrá que
tendrá que adaptarse a estos nuevos contextos, desarrollar nuevas capacidades, desarrollar nuevas habilidades, nuevos liderazgos, pero manteniendo siempre el foco en el ciudadano, que es la razón de ser y lo que le da sentido a la actividad estatal. Así que la administración pública, sobre todo la administración pública nacional, viene utilizando algunas herramientas, algunas de ellas la utilización de herramientas digitales, la gestión documental, la utilización de la administración electrónica o una gestión sin papel, pero hasta ahora el Estado no ha experimentado o no viene experimentado hasta antes de la pandemia el trabajo a distancia o el teletrabajo. A diferencia de algunas organizaciones privadas que sí venían experimentando, muy pocas, con el trabajo remoto o el llamado teletrabajo. Y la pregunta que surge acá es, y que la exposición de Alejandro nos va a ayudar a discernir, es, bueno, ¿qué es esto del teletrabajo? Lo que estamos haciendo realmente, ¿es teletrabajo o como cuando Alejandro mostró este trabajo en una disertación que hizo para el INAP, la pregunta, bueno, es si esto es teletrabajo, es teleemergencia o teleimprovisación. Y otras preguntas que también surgen y que también nos va a ayudar la presentación de Alejandro a hacernos, que es: ¿el teletrabajo cambia los procesos de trabajo? ¿Cómo es la adaptación de los empleados? Cuando volvamos a la nueva normalidad, ¿cuánto va a quedar de todo esto? ¿El teletrabajo alienta el aislamiento del trabajador? ¿Qué va a pasar con la productividad? Por lo tanto, bueno, la presentación de este estudio cualitativo que llevó adelante el INAP nos va a ayudar a entender los efectos del teletrabajo y fundamentalmente los efectos en los procesos de trabajo, pero principalmente los efectos en las personas, los efectos en los empleados públicos. Para ir cerrando, yo quería mencionar, bueno, hace pocos días, y creo que es una cuestión importante para mencionar, se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una ley de teletrabajo, que viene a regular la modalidad de teletrabajo. Y algunos aspectos de la ley, o algunos aspectos sobresalientes de la ley que podemos destacar, es lo que tiene que ver con la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, la voluntariedad, que es la posibilidad de poder elegir voluntariamente, que el trabajador puede elegir voluntariamente en aquellas organizaciones que implementen teletrabajo, si va a hacer su trabajo por modalidad presencial o por modalidad virtual, temas vinculados al equipamiento, a la conectividad, la compensación de los gastos en caso que el trabajador utilice material o equipamiento propio para llevar adelante la tarea, temas muy, muy importantes como el derecho a la intimidad o la capacitación de los empleados. Y otros aspectos vinculados a teletrabajo que tienen que ver con la seguridad de los datos, con la implementación de protocolos, con esto de la conectividad, como decía recién, y temas de la utilización de la plataforma, y otro tema muy importante que nosotros estamos también percibiendo en los cursos y en las aulas virtuales que estamos llevando adelante en la facultad, que tiene que ver con la brecha digital. Así que, pero creo que lo central de esta cuestión, y lo más interesante del estudio que Alejandro nos va a mostrar, es precisamente cómo se adaptan las organizaciones, o cómo se vienen adaptando las organizaciones públicas a través de este estudio que llevó adelante el INAP, y cómo se adaptan las personas, o cómo se han venido adaptando las personas a esta nueva modalidad, porque ya sabemos, las personas no estaban preparadas para el teletrabajo, y creo que una de las cuestiones centrales a dilucidar, que va a formar parte del debate que viene, es el impacto que va a tener esto en la cultura laboral. Así que, sin más preámbulo, y bueno, y habiendo hecho una reflexión, una introducción y una presentación, le doy la palabra a Alejandro Esteves para que nos haga la presentación. Bueno, ya coordinamos tanto con Andrea, Lorena y con Tabata el tema de las preguntas al final. Y bueno, Alejandro, te damos la palabra para que hagas tu presentación, y bueno, y al final de tu presentación vamos a habilitar el chat para poder hacer las consultas, las preguntas
pertinentes que nos ayuden a comprender mejor este fenómeno. Así que adelante, Alejandro, y muchas gracias. Como no, gracias, Mario. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por invitarme a este conversatorio, a esta teleconferencia, porque para mí es muy importante, ¿no? Y también le quiero agradecer a todos ustedes que están viendo esto, ¿no? Le quiero agradecer al decano, porque también él nos permite estas cosas. Le quiero agradecer a Norma Salvatierra, a Lorena Molina, a Andrea Villar por estar presentes. Así que bueno, estamos en esto. Vamos, Mario. Matías, ¿cómo pido? Matías, adelante con las filminas. Bueno, lo que ustedes van a ver ahora es una investigación que hicimos en el INAP. Es una investigación de tipo cualitativa. ¿Qué es una investigación cualitativa? La investigación cualitativa es una investigación que no busca números, busca comprender en profundidad un fenómeno. Acá está, gracias Matías, ahí se ve. Estudio cualitativo sobre los efectos preliminares del teletrabajo en la administración pública argentina. Y como bien describió el amigo Helfestein, teletrabajo, teleemergencia o teleimprovisación. Probablemente el fenómeno del que estamos hablando sea las tres cosas al mismo tiempo. Estamos frente al teletrabajo, estamos en una teleemergencia y estamos teleimprovisando un montón de cosas. Así que ahí vamos. Adelante, Matías. Acá está la metodología del estudio cualitativo. El estudio cualitativo lo hicimos del 2 al 29 de mayo. ¿Cómo se hizo? Entrevistamos a 48 informantes claves representativos de la Administración Pública Nacional con un cuestionario semiestructurado de preguntas enviadas por correo electrónico. Le enviamos mail a la gente. Esto no funciona de la misma forma que un estudio cuantitativo. Vos en un estudio cuantitativo tenés que construir una muestra, ¿no? Una muestra se construye, hay una fórmula para hacerlo, es que les enseñan los diversos libros de estadística. En los estudios cualitativos no, nadie te enseña cómo construir la muestra. En los estudios cualitativos te dan grandes consejos y vos en el estudio cualitativo lo que tenés que hacer es asegurarte de que no te quede ninguna voz relevante, ningún argumento relevante, ninguna narrativa relevante afuera. O sea, si bueno, en este problema yo escucho que hay como 8 campanas. Listo, tenés que tener de alguna forma uno por cada campana. ¿Me van siguiendo? O puede haber 2 por cada campana. Es decir, el estudio cualitativo te dice, el error que vos cometés al hacer un estudio cualitativo es ignorar alguna de las voces que pueda haber en tu estudio. Entonces, el buen estudio cualitativo se marca por eso. ¿Hablaron todos los que tenían algo para decir? ¿Se entiende dónde vamos? O sea, y que no es una cosa de ¿cuántos tuviste? No, capaz que entrevisté 5 personas y con esas 5 personas ya entendí bien el problema este. Entonces ahora vamos, ¿qué es un informante clave? ¿Es uno que vuela? ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, el informante clave es aquel que sabe de un problema. Y como ustedes saben, como te dicen en ese diálogo de la calle, te dicen el que sabe, sabe y el que no es jefe. O sea, vos siempre tenés en toda organización quienes saben en profundidad un problema y quienes no. Que no necesariamente coincide con la jerarquía. Lo digo por mi caso en el INAP, lo mismo. Yo no sé todo respecto del INAP, pero capaz que de algún tema te digo, mira, sabe más fulano, mengano. Ese es el informante clave. El que sabe en profundidad, el que tiene la experiencia, el que tiene capacidad analítica y el que quiere hablar. Porque si agarraste un informante clave mudo, sonaste. Tiene que ser alguien que quiera hablar, quiere darte datos, etcétera, etcétera. Vamos. Ojo que los mudos también pueden hablarte perfectamente, te pueden escribir perfecto, pero el tema es la capacidad de transmitirte algo. Y hay gente que no tiene ningún aprendizaje de nada, te describe cosas. ¿Cómo ves este problema? 220 problemas. ¿Me seguís? No. Vos tenés que tener a alguien que te hable de cómo construir o cómo te explica el problema que vos querés estudiar. Listo. El trabajo de campo tuvo lugar del 2 al 29 de mayo, 27 días que nos marcaron a fuego, y justamente nosotros lo que relevamos acá son percepciones, o sea, qué percibe la gente. Y ahora para los preciosistas de la investigación, como Lorena González Molina, el tema es, nosotros acá estudiamos el teletrabajo, pero también concretamente la percepción que la gente tiene del teletrabajo. O sea, estudiamos el proceso de aprendizaje organizacional que hubo en la administración pública en torno al teletrabajo. Ahí está. Sigamos, Matías, por favor. Y acá viene justamente cuál es su primera impresión respecto del teletrabajo.
espera que voy a tratar de, dame un segundito, tiquití. Primero, hay gente que me dice, la gente detesta o ama el teletrabajo. Y en general se observa que la gente te hace un balance positivo respecto de los primeros estudios o efectos del teletrabajo. ¿Eh? En general la gente nos decía, como decía nuestro informante 10, el balance general es que el teletrabajo tiene una enorme potencialidad. De hecho, fue implementado casi de la peor manera, en forma expeditiva, sin aviso y sin capacitaciones específicas previas, sin planificación y pese a todo eso, funcionó razonablemente bien en muchos casos. O sea, lo que nos dice nuestro informante 10, fuimos al teletrabajo sin aviso, fuimos a improvisar como locos, fuimos de la peor manera y sin embargo está funcionando. Por ejemplo, o sea, el informante 10 muestra la narrativa positiva. Y nuestro informante 23 aparece la narrativa negativa. Te dice, creo que el balance es malo. Dice, negativo. Fue un paliativo no planificado a la situación de aislamiento o cuarentena. Creo que fue simplemente un accidente en la historia de la administración pública. No aportó nada. Y se fue triste, nuestro informante 23. Pero de alguna forma ahí les quiero mostrar cómo aparecen narrativas positivas y negativas. Sigamos, Matías. Luego, ¿cuáles efectos del trabajo perdurarán cuando pase la pandemia y cuáles se diluirán? Acá evidentemente estamos preguntando qué queda de todo esto y qué se va. Bueno, una de las percepciones más recurrentes fue la que señalaba que uno de los efectos que perduraría sería justamente la distinción entre tareas teletrabajables y no teletrabajables. En palabras de nuestro informante número 22, un saludo a Mariano Boyero, gran amigo, gran amigo. Nuestro informante número 22 decía, cuando pase la pandemia, sin duda la experiencia nos habrá probado cuál tarea es pasible de ser realizada en teletrabajo y cuál no. Esto quiere decir que de alguna forma, esta situación no prevista, por la cual entramos en teletrabajo, nos va a dejar este balance. Esta tarea se puede y este no. Ustedes saben que la escasa bibliografía disponible de esto, como bien señaló Mario Helfestein, nos dice que en toda organización grande solamente el 30% de las tareas, repito, 30% de las tareas tienen capacidad teletrabajable. El resto no. O sea que luego cuando pase todo este lío de la pandemia, que ojalá sea pronto, y un saludo al amigo Lancilota, bueno, ojalá que pase pronto, que va a quedar claramente cuál tarea era teletrabajable y cuál no. Y luego nuestro informante 34 nos dice, creo que una de las grandes lecciones que nos dejará la experiencia del teletrabajo es la flexibilización del horario de trabajo. En mi caso me permite regular o articular mi trabajo con las actividades que hago en mi hogar y eso para mí es algo muy positivo. Aquí está claramente, fíjense cómo expresa el informante 34, que realmente el teletrabajo de alguna forma flexibiliza el horario. O le permite al trabajador correrlo o le permite a ciertos trabajadores adaptarse. Esto no quiere decir que sea necesariamente positivo. Vamos, adelante, Matías. Fíjense luego, fíjense luego, dice, ¿cuáles los efectos del teletrabajo? ¿No? ¿Cuáles efectos del teletrabajo perdurarán? O sea, seguimos en la segunda parte. Y acá aparece una narrativa de tipo negativa. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Las narrativas negativas se expresan de otra forma. O sea, dice, para mí es negativo porque lleva al abuso del empleador. Se puede trabajar por fuera del horario, por fuera de la oficina, los sábados, domingos y feriados. Y no es algo bueno que no se respete la privacidad del trabajador. Este es un argumento muy fuerte, también muy razonable, que dicen, esta flexibilidad afecta, yo sigo trabajando los domingos y feriados, me dicen algunos, ¿no? Con lo cual esto es negativo. Y también hay gente que reflexiona en otros términos, por ejemplo, funcionarios de la Ciudad de La Plata, que me dicen la flexibilización del horario de trabajo será una buena medida para evitar los grandes congestionamientos del sistema de transporte y evitar posibilidades de contagio. ¿Qué nos están diciendo acá? Es cierto, el teletrabajo flexibiliza, el teletrabajo le permite estar a la gente en la casa,
pero también le puede permitir al Estado, mediante esto, regular los congestionamientos del sistema de transporte y evitar fuentes de contagio. O sea, para que vean cómo también el teletrabajo no es solo una herramienta en manos del trabajador o de la organización, sino también de la organización estatal, para regularte el nivel de congestionamiento del empleo, del transporte público. Adelante, Matías, vamos. ¿Cuáles efectos perdurarán? Seguimos en la misma. En relación a la medición de los resultados del trabajo o la performance de cada trabajador, es una percepción que aparece muy fuerte y con signos positivos y negativos al mismo tiempo. Vamos al informante 3, que es una opinión positiva. Dice, el teletrabajo nos va a permitir claramente medir la eficiencia de cada persona y para la organización es algo muy bueno, porque siempre es muy difícil tener una medida cuantitativa de cuánto produce uno. Este muchacho, el informante 3, debía ser un contador de estos que está buscando ponerle un número a cada acción humana. Pero bueno, este le veía por el lado de, con esto puedo medir la eficiencia. O sea, yo puedo decir, fulano de tal es 3.7 eficiente en la escala de alguien. ¿Me van siguiendo? Bueno. Y luego viene la percepción, o sea, por un lado aparece la narrativa positiva de la medición y por otro lado nos aparece la mención negativa. El informante 38. ¿Me vas a acordar un tema de divididos? El 38 está cargado. Bueno, el 38 ¿qué dice? Es algo horrible que el sistema te permita saber cuánto produce cada uno. Esto puede abrir las puertas a controles mayores, como en las fábricas de inspiración fordista. No es menor lo que nos está diciendo este informante. Cuidado, porque de alguna forma el teletrabajo te permite instalar un control casi absoluto sobre el trabajador, como es en las fábricas de inspiración fordista, que te cronometraban, cuántos tiempos estabas en línea de montaje, en cuánto tiempo ponías un amortiguador en un auto, etcétera, etcétera. Vamos, Matías, a la que sigue. Cambia bien, Matías. Bueno, ¿cuáles efectos perdurarán? Seguimos acá. Acá aparece el tema de la reducción de los costos. Atente a esto. Me parece que los costos de mantenimiento de una oficina pública van a reducirse significativamente. Esta experiencia nos demuestra que existen muchas tareas que ya no es necesario desarrollarlas en la oficina. Favorecería una cierta descentralización. ¿Qué está diciendo acá? Dado que hay un montón de gente que va a teletrabajar, uno realmente puede digamos, reducir esos costos en las oficinas. No me hacen falta oficinas tan grandes, no me hace falta tanta informática en la oficina, etcétera, etcétera. Y luego aparece una visión negativa del mismo problema. Cuando empiecen a reducir costos, van al poco tiempo a empezar a pensar en reducir la cantidad de gente que trabaja en el Estado. Mi experiencia de los 90 dice que hay un cierto grupo de gente que solo piensa en achicar los costos, achicar el Estado, echar gente. En síntesis, se despierta el apetito por el ajuste. Por ello creo que el teletrabajo es negativo. Este caso es muy interesante porque de alguna forma hay un fenómeno que se llama el síndrome del sobreviviente en la administración pública. Yo investigué sobre esto cuando estuve en Canadá viviendo, y el síndrome del sobreviviente es justamente una persona que pasó por contextos de ajuste. Esa persona, de alguna forma, desarrolla un temor al tema del ajuste muy grande y desarrolla un sentimiento de culpa. O sea, yo me quedé, yo sobreviví, pero cuando venga un ajuste lo voy a resistir o veo en todo ajustes. De alguna forma es el síndrome del sobreviviente. Pero, ¿qué les quiero decir? Es decir, hay gente que dice el teletrabajo, tenés que tener cuidado, ¿no? Porque puede significar reducción de puestos de trabajo. Entonces, es malo. Vamos, Matías, a la que sigue. La pregunta 2 es un poco larga, quédense tranquilas, son como 60 filminas, pero después termina en un momento. Y vamos ahora, qué gran aprendizaje nos deja la pandemia, ¿no? Y acá está el informante 35, que habla de, justamente dice, a partir de esta experiencia, la reunión de trabajo cambió drásticamente. O sea, la reunión de trabajo a la que estamos acostumbrados era una rutina, que nos llevaba un tiempo, ir hasta la oficina de fulano, juntarnos, esto que el otro. Con la tecnología cambió. Ese tal vez es uno de los otros grandes efectos de esto. Y el aprendizaje organizacional sobre esto es muy grande. Bueno, la reunión va a cambiar radicalmente, dice el informante 35. Sin duda, la tecnología demostró que se pueden hacer mejores reuniones
más rápidas y que puede participar más gente que lo que teníamos antes. Las tecnologías de teleconferencia van a ser cada vez más demandadas y ya no hay marcha atrás. En mi experiencia actual, las reuniones de trabajo que antes ocupaban mucho tiempo, hoy son más rápidas por las videoconferencias. Incluso esas que se cortan a los 40 minutos, las gratuitas, porque te obligan a ser más expeditivo. Fíjense, esta persona dice, la reunión la reinventamos con la tecnología, es algo nuevo. Incluso sirve esa, la de Zoom gratis, acá estamos usando la de Zoom paga, de la facultad de Zoom gratis, se te corta los 40 minutos. Eso te obliga a ir rápido. Grande la tecnología. Vamos, Matías, con la que sigue. Después, en relación a los procesos de trabajo, fíjense lo que dice brillante, o sea, esta persona es brillante, la que hizo esta declaración, es brillante y gran amigo. Fíjense lo que dice, nadie puede negar que la cuarentena que nos llevó al teletrabajo se transformó en la auditoría de procesos más grande de la historia de la Administración Pública Nacional. Repito, se transformó en la auditoría de procesos más grande de la historia de toda la Administración Pública Nacional. Todos tuvimos frente a nosotros, de una forma clara y evidente, cuáles de nuestros procesos funcionaron bien y cuáles mal, cuáles procesos son útiles y cuáles inútiles. Y lo hicimos de una forma participativa. No creo que haya otro ejemplo histórico de auditoría colectiva como este. Este flaco es brillante. Entonces, fíjense en lo que nos dice ahí. Fue una auditoría histórica. Sometimos a revisión todos los procesos de la Administración Pública Nacional. Y lo hicimos con la gente, participando. Ustedes saben que la Administración Pública Nacional está en formato teletrabajo y está trabajando el 63 al 65% de los empleados públicos están teletrabajando. ¿Me siguen? Y eso habla de un esfuerzo tremendo, pero también de un logro tremendo. Fue un fenómeno que se fue sin gran preparación y de sopetón. Y está funcionando. Pero fíjense lo que dice nuestro informante 22, es una auditoría de procesos histórica. Bueno, luego, y también aparece una percepción extendida respecto de los grupos que van a apoyar la permanencia del teletrabajo. Nuestro informante 17 dice, pienso que surge un mayoritario grupo de empleados adeptos a esta modalidad, el teletrabajo, y que sin duda van a presionar para que continúe. A algunos les va a costar retomar la normalidad anterior. La escasa resistencia actual y la falta de quejas generalizadas respecto del teletrabajo es prueba de lo que digo. Brillante lo que dice acá este informante. Te quiere decir, hay un montón de gente que te va a decir, no, yo la verdad que no quiero volver a la normalidad anterior. Yo para ir al trabajo perdía entre 1 hora y 1 hora y media por día. De esta forma yo teletrabajo, estoy en mi casa, mis tiempos me rinden más. Y fíjate, la gente no se está quejando del teletrabajo en la administración pública. Entonces, de alguna forma les quiero decir, fíjense cómo acá aparece la lógica positiva. Hay gente que, por ejemplo, una de las entrevistadas me decía, sinceramente no extraño el viaje. Extraño a mis compañeros, verlos cada tanto, pero el viaje no lo extraño y lo dedico a otras cosas, para que vayan viendo el argumento positivo respecto del trabajo. Adelante, Matías. Y bueno, y luego nuestro informante 27 dice, cuando volvamos del teletrabajo por emergencia sanitaria, la mayoría de las actividades volverán a la normalidad. Solamente aquellas que demostraron su utilidad 100% seguirán en teletrabajo. Acá está la reflexión del informante 27. Te van a quedar en teletrabajo las actividades que mostraron ser un 100% teletrabajables. El resto va a volver. Y la bibliografía dice un poco eso, que en la organización pública el 30% de las actividades son teletrabajables. O sea, hay actividades que no requieren presencialidad, necesariamente. Es como el médico tiene que estar frente a vos para ciertos controles médicos. Bueno, una percepción de aparición baja es, hay gente que dice, el teletrabajo es negativo, porque fomenta el individualismo entre los trabajadores. Siento que se pierde el trabajo en equipo, que aumenta el individualismo y el aislamiento. Al no tener que vincularme presencialmente con otros, me voy cerrando sobre mi persona y eso aumenta el individualismo. Además, uno va perdiendo de vista dónde están los otros compañeros. Por ello pienso que deteriora la sociabilidad y aumenta el aislamiento.
Este también es un efecto del teletrabajo. Hay que tener mucho cuidado con la formalidad del teletrabajo, porque hay personas que tienen problemas mentales y de alguna forma estar en contacto con sus compañeros decían, ¿no estás un poco insistente vos? Es decir, la socialización, así como te puede enfermar, también es un límite cuando vos te estás yendo de mambo. Entonces, de alguna forma, este trabajador manifestó su preocupación de que el teletrabajo te fomenta cierto individualismo y aislamiento, que la bibliografía justamente coincide parcialmente con este argumento, pero lo muestra. Sí, siguiente, Matías. Y cambiamos de pregunta ya, así que respiremos. ¿Cree que el teletrabajo incrementó la productividad? Como bien se preguntó Helfestein al principio. Entonces, vamos a los que creen que no, que fue preponderante. Yo, a medida que iba viendo las preguntas, veía que la gente percibe favorablemente al teletrabajo. Te dice, sí, pero. Y acá están, dice, hay gente que te dice, no, no aumentó la productividad. Y el informante 23 dice, no creo que la productividad haya aumentado. Se fue al teletrabajo de una forma no planificada y por lo tanto se improvisó. Yo no percibo incremento alguno en la cantidad de trabajo que producimos. Y al contrario, se pierde más tiempo de trabajo buscando mayor coordinación. Que esto es lo que se veía al principio. Veíamos cómo nos coordinábamos, nos costaba conectarnos, no nos podíamos, digamos, hasta que la gente le fue tomando la mano al Zoom, al Google Meet, y ahí empezó la cosa. Entonces, este trabajador dice, me perdí más tiempo buscando coordinar que trabajar, que fue cierto y tiene razón. Y luego están una opinión menos preponderante que la otra, o sea, la mayoría me contestó que no aumentó la productividad. En segundo lugar, aparece una opinión que dice, nuestro informante 33, no pienso que haya aumentado la productividad inmediatamente, pero para quienes conocemos al Estado, sabemos que es una maquinaria que puede tardar en arrancar, pero una vez que lo hace, poco a poco tiende a mejorar su desempeño en ciertos temas. Es decir, esto se llama curva del aprendizaje. Toda organización tiene una curva de aprendizaje. Empieza en un nivel, cae, va aprendiendo, aprendiendo y en un momento empieza a andar mejor. Porque empieza, o sea, hay una curva depresiva al principio y luego remonta. Bueno, adelante, Matías. Y están un grupo minoritario, ¿no? Minoritario pero no despreciable. ¿Me van siguiendo? O sea, acá no podemos ponerle número, pero te puedo decir, mira, eran minoritarios pero no es despreciable. Fíjense lo que dicen, que sí aumentó la productividad. A mi criterio, dice el informante número 1, incrementó la productividad de la organización. Solamente no se pueden realizar las tareas que tienen que ver con la presencialidad y la atención al público. Pero el resto de las actividades creo que se incrementaron en cantidad y mejoraron, porque tenés que solucionar las cosas que puedas a la distancia. Es decir, este trabajador nos está diciendo, mira, tenés que arreglarte como puedas, así que vas a ver cómo aumenta tu productividad. Y el informante número 2 nos dice, al no tener que viajar, ese tiempo extra lo invierto en mejorar la calidad de mis informes o en actualizar el trabajo que tenía atrasado. En la oficina nunca dispongo de tiempo para hacerlo, ya que muchas veces por las reuniones presenciales, teléfono, se me pasa el día. O sea, acá está hablando de los factores distractivos que vos tenés en tu trabajo. Siempre en tu trabajo te cruzas con alguien en el corredor, perdés un tiempo hablando, vas a buscar un café, perdés un tiempo, te llaman por teléfono, te entretenés. En cambio, este trabajador dice, yo en esto, el tiempo que perdía en viajar, lo invierto en mejorar mi trabajo atrasado. Para mí aumentó la productividad, eso. Listo, Matías, la que viene. Pregunta 4. ¿Ven que vamos bien? Y acá te aparecen, o sea, no existe orden social neutro. No existe cambio neutro. Todo orden perjudica a alguien, todo orden beneficia a alguien, ¿no? Este es un clásico, que te evita decir, digamos, esto, lo que le dije. Todo orden social a alguien perjudica, a alguien beneficia. Y hay momentos en que el orden social cambia y cambian los grupos perjudicados. Vamos ahora entonces, perjudicados. Las personas mayores con actitud negativa hacia lo tecnológico. Aquellos empleados públicos de edad mayor, hay que ver qué es edad mayor, ¿no? Yo le pregunto a mis hijos, todo aquel que tiene más de 20 años ya es mayor. Imagínense yo que tengo 80. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Los mayores, pero con actitud negativa hacia lo tecnológico. Es decir, aquel trabajador o trabajadora
¿qué? Dice, no, a mí la tecnología no me va. Ese es un perjudicado por el teletrabajo. Segundo grupo, los que no tienen infraestructura hogareña apropiada, es decir, que no tienen una máquina apropiada, que no tienen una buena conexión a Internet, que no tienen un espacio propio para teletrabajar. Y esto se vio, esto es dramático. Ustedes no saben, los trabajadores estatales, digamos, en formato teletrabajo, sufren en su gran parte de estos problemas. No tienen una buena máquina, no tienen una buena conexión a Internet, por ejemplo, tienen que compartir la única máquina que tiene en la casa, la señora la tiene que usar para hacer sus actividades, los chicos tienen que teleestudiar con la misma máquina. Entonces usted encuentra que ese trabajador estatal termina trabajando a partir de la 1 de la mañana o sea, cuando hay una sola máquina es un dolor de cabeza en las casas, que es la mayoría de los casos argentinos. Ustedes saben que de esta muestra se calcula que hay un 80% de la gente que tiene máquina en su casa y 20% de la gente que no, que se maneja con un celular, ¿eh? Es decir, no creamos que todo el mundo tiene una PC, aunque sea vieja en la casa, ¿eh? Así que presten atención, mucha gente se maneja con celular, y ahí está el tema. Bueno, las mujeres, o sea, otro grupo perjudicado, las mujeres o hombres con hijos a cargo y en casa por la pandemia. Es decir, aquel hogar, que puede ser una mujer, pero puede ser un hombre también que tenga sus hijos a cargo y que vivan con él y que tiene que teletrabajar, está en algún problema, porque al mismo tiempo de ocuparse de la crianza de los hijos, está con el teletrabajo. ¿Me siguen? Es toda una tarea, y ahí viene la sobrecarga de tarea. Luego, otro grupo perjudicado, los presencialistas, que son aquellos cuyas tareas y funciones pasan necesariamente por la presencialidad. Los que hacen atención al público, controles migratorios, controles físicos, controles aduaneros, controles de mercaderías y mercados, etc. O sea, la persona, el trabajador que precisa la presencialidad, está fregado, como dirían en Venezuela. Luego la familia, me dijeron varios, porque la desestructuración del horario de trabajo de algunos de sus miembros lleva a la desestructuración del grupo. Me lo decían, por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen su familia a cargo, mujer con familia a cargo, con hijos a cargo, u hombre con hijos a cargo, es decir, como único sostén familiar, etcétera, etcétera. Te decían que se me desestructura el horario de trabajo y eso lleva a que se me desestructure la familia o mi grupo. Luego, los que su vida social pasa por su puesto de trabajo y su organización. O sea, son los personajes que vos me decís, este vive en la facultad, este vive en el trabajo, este vive en el ministerio. Bueno, esos personajes dicen que de alguna forma el teletrabajo los privó de su vida social. Y lo manifiestan de varias formas. Los que dicen individualismo, es ese argumento. Bueno, luego, ¿quiénes son los perjudicados? Las jefaturas antiguas, poco imaginativas o verticalistas, que ejercían el control por presencialidad del empleado o utilizaban el disciplinamiento, venga a mi oficina. Esto está espectacular. O sea, ahí donde tenés un jefe al viejo estilo verticalista, que da órdenes, que se pone la charretera y empieza a dar órdenes, ¿así? El que se pone las jinetas, como dicen los chicos ahora, bueno, ese sufre el teletrabajo, porque de alguna forma hay un cambio tecnológico grande, no lo está viendo, y luego están los pesimistas, el estilo Milei, todo va a explotar. Bueno, están los que te dicen todos somos perjudicados. ¿Por qué? Le preguntaba. Esto es una caja de Pandora. El teletrabajo abrió el mundo a una serie de cambios y realmente es una cosa espantosa el teletrabajo. Tenemos que rogar para que pase pronto. Entonces, las visiones negativas también aparecen. Es así. Pero les quiero también decir algunas palabras respecto a los gremios. Los gremios, digamos, tienen una actitud muy inteligente respecto de esto porque están buscando regular el teletrabajo, que van a ver cómo aparece después. O sea, fíjense la necesidad de regulación, cómo fue marcada inteligentemente por los gremios. Que ahora vamos. Otra, Matías, dale. Los beneficiados. Los beneficiados fueron los tecnificados, es decir, aquellas personas que entienden las tareas de naturaleza tecnológica como técnicos, profesionales, investigadores, informáticos. Otros beneficiados fueron las áreas administrativas, áreas de análisis y planificación. Otros beneficiados fueron los que tenían rutinas laborales claras y tecnificadas. Otros beneficiados, mujer sin hijo a cargo y con orientación multitarea. Les permite administrar mejor su tiempo de trabajo.
Esto perfectamente mujeres y hombres, de la misma forma, ambos grupos. Pero si la persona que puede administrar su tiempo de trabajo, el teletrabajo le viene perfecto. Luego otro grupo, los más jóvenes. Otro grupo, los que no atienden al público, o sea, aquellos funcionarios, empleados públicos que no tienen que atender al público, el teletrabajo es una buena alternativa. Luego, los que tienen problemas de movilidad física. Ustedes saben que el Estado por ley tiene que tener un 4% de trabajadores con dificultades físicas o de discapacidades. Justamente el teletrabajo para muchos de ellos, no quiero decir para todos, es una excelente alternativa de trabajo, porque le permite hacer cierto trabajo de su casa y eso es valorado. Otro, beneficiados, las jefaturas modernas que saben trabajar en red o de una forma proactiva y flexible. Y luego están los optimistas. Todos somos beneficiados. La teoría del paraíso digital. El teletrabajo nos pone en las puertas del paraíso digital, vamos a ser más felices. Bueno, como siempre, te aparecen esas visiones extremas, que esto nos beneficia a todos. Bueno, sigamos, Matías, por favor. ¿Va bien hasta ahí? ¿Van bien? ¿Están ahí del otro lado ustedes? Perfecto. ¿Listo? Sí, profesor. Bueno, gracias. Luego, ¿mejoró la calidad del trabajo o la empeoró? O sea, yo te mandé a teletrabajar a tu casa, Jiménez. ¿Mejoró la calidad del trabajo? Y acá justamente hay gente que dice, que fue una opinión predominante, dice que el teletrabajo se mantuvo igual, ni mejoró ni empeoró. Hay gente que me dice, el informante 5, dice, la calidad del trabajo se mantuvo igual que antes, porque los procesos siguen siendo los mismos y simplemente se hacen a la distancia, con lo cual no hubo cambio. Esta persona asocia la calidad del trabajo a mejora de la calidad del proceso. Parece la teoría de la calidad total esto, pero ¿ven cómo las teorías viven entre nosotros? La teoría de calidad total vive en el informante número 5. Entonces él me dice, si no mejoran el proceso, no mejora la calidad. Para mí se mantuvo igual. Y luego, en un segundo lugar de importancia, aparecen los que te dicen empeoró. El teletrabajo empeoró la calidad de trabajo. Según nuestro informante 4, a mi criterio, empeoró la calidad del teletrabajo, la calidad del trabajo, perdón. Hacemos menos cosas y esa reducción también lleva a una simplificación que no es necesariamente buena, se baja la calidad. O sea, el argumento de este trabajador es muy interesante, dice, mira, hacemos menos cosas y como hacemos menos cosas, nos fuimos aberretando. Al hacer poquito, en realidad esa variabilidad que tenía el empleo presencial le daba mejor calidad al trabajo. Yo hago algo frente a la máquina y la verdad que no sé qué pasa del otro lado, que es muy interesante. Dale, Matías. Luego, hay otros que tienen una percepción que dice que el teletrabajo mejoró la calidad. Y acá va el informante 46. El trabajador recupera con el teletrabajo la administración de sus tiempos de trabajo. Puede regular su velocidad y extensión horaria. Puede tomar un café. Puede hacer varios descansos a su voluntad para atender cuestiones propias. Y son esas decisiones las que permiten mejorar la calidad del trabajo que se realiza. Este caso fue muy interesante porque me decía, mirá, yo, mientras me tomo un cafecito, pienso qué solución le tengo que buscar a tal expediente, pienso cómo redactar mejor ese párrafo, y eso me permite el teletrabajo. O sea, fíjense, este trabajo dice, la calidad mía mejoró porque me permite regular mis tiempos. Luego el informante 33 nos dice, todo cambió en la forma de trabajar. Tiene una curva descendente en los primeros tiempos y luego sube. Luego aprendemos cómo hacer las cosas y el trabajo va mejorando, pero mi experiencia me dice que primero empeora. Es el mismo razonamiento que vimos antes. Esta gente te dice, acá hay una curva de aprendizaje. Las primeras actividades nos van a salir mal, pero después con el correr del tiempo empezamos a aprender y nuestra productividad aumenta. Es lo que nos pasó en la materia de administración que estamos haciendo con Lorena. Fuimos aprendiendo y luego empezó a mejorar nuestro manejo del sistema. Al principio nos costó mucho y nos sigue costando, pero le buscamos la vuelta ascendente. Bueno, vamos, Matías, dale con la que viene. 6. ¿Cree que el trabajo mejoró o empeoró la calidad de la gestión cotidiana?
O sea, ¿qué quiere decir esto? La calidad de lo que haces diariamente, no la calidad del proceso. O sea, manejo mejor las cosas, la implementación, gerencio mejor las cosas. O sea, la anterior pregunta iba referida a la calidad del proceso. Esta va referida a la calidad de la implementación, a la calidad de cómo manejo las cosas, no tanto al proceso. Entonces, esta respuesta obtuvo una respuesta intermedia. Quiere decir que la gran mayoría de nuestros informantes respondió con un ni. Apaguen el micrófono, por favor, los que lo tienen abierto, así me permiten monopolizar el sonido. Gracias. Bueno, a ver, ni mejoró ni empeoró, es lo que nos dice una mayoría. Miren el informante 4. El teletrabajo abrió una ventana a ciertos cambios, pero lamentablemente se produjeron nuevos cuellos de botella en la organización. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es cierto. Esto fue un cambio, pero como sabemos que esto es algo que siempre discutimos con un gran amigo, Mariano Boyero, cuando vos tecnologizás una organización, haces las cosas que hacías mal, las haces más rápido, y las cosas que hacías bien también. O sea, informatizar una organización es darle más velocidad, pero también es mostrar dónde están los cuellos de botella. O sea, haces más rápido lo que hacías bien y lo que hacías mal también, y eso hace detonar los cuellos de botella en la organización. Y luego, en un segundo nivel de importancia, aparece la percepción de que la implementación de las decisiones en la administración pública mejoró. Según nuestro informante 33, mejorar la gestión cotidiana de una administración toma un tiempo. La gente tiene que aprender de sus errores y son estos errores repetidos los que nos llevan lentamente a un aprendizaje y mejoramiento. Estos son los de la teoría de la curva de aprendizaje. O sea, el profesor Gore, digamos, si ustedes quieren ver un trabajo espectacular de Gore, lo tienen en publicaciones.inap.gov.ar. Publicaciones.inap.gov.ar y tienen este trabajo de Ernesto Gore que habla de las curvas de aprendizaje de la organización. Bueno, a ver, entonces, esta teoría que dice, mirá, uno aprende de sus errores. Entonces, poquito a poco la organización va aprendiendo, hicimos esto mal, mejoremos esto y luego la cosa mejora. Adelante, Matías, con la número 7. Perdón, el número 6, también. Y luego aparece gente que te dice la gestión cotidiana empeoró. Vamos al informante 13, que dice, la calidad de gestión cotidiana tiene que ver con la interacción con el público, con los ciudadanos, que con sus quejas, sus observaciones, sus reacciones, si son escuchadas, llevan a que la organización intente corregir cierta forma de hacer las cosas. Al estar faltando la gente, la interacción con el contribuyente, con el ciudadano, la gestión de la administración no puede hacer otra cosa que empeorar. Este trabajador se ve que trabajaba en atención al público y que a él, contrariamente a lo que todos creen, esas críticas le ayudaban a decir hay que mejorar acá, hay que mejorar allá. Entonces nos dice, al no estar presente la gente, esas críticas desaparecen, con lo cual empeoramos permanentemente. Y nuestro informante 23 dice, con el teletrabajo todo es más lento. Por eso la calidad de la gestión tiende a deteriorarse porque la administración perdió cierto entrenamiento que le daba la presencia del ciudadano en los mostradores de atención al público. Este trabajador dice clarito, al estar la gente, vos te vas entrenando. Me pide una cosa, me pide otra. Al tener que manejarlo desde mi casa, yo no me estoy entrenando. O sea, de alguna forma estas dos opiniones te muestran lo importante que es tener al consumidor de tus servicios, a tu cliente cerca, porque es una forma de aprender, es una forma de mejorar, etcétera, etcétera. Sigamos. Bueno, ¿aumentó la carga laboral diaria? Atenti. Esta es una de las respuestas que obtuvo el nivel de apoyo más contundente. Más de 2/3 de nuestros entrevistados señalaron que el teletrabajo aumentó la carga, o sea, la mayoría nos dijo sí, con el teletrabajo trabajo más. Y acá está, yo siento que trabajo mucho más. El teletrabajo transformó mi carga horaria en indeterminada. Termino de trabajar a las 23 horas y empiezo muy temprano porque apenas desayuno, ya estoy respondiendo mensajes y emails. Trabajo los sábados y también algo los domingos. Esto es algo también que habló con Mariano Boyero y es una realidad que estábamos viendo en la administración pública, que la gente siente que se le extendió el horario de trabajo. Por eso hay gente que habla del derecho a la desconexión. O sea, en algún momento hay que tener decir, bueno,
usted va a trabajar más o menos de tal hora a tal hora. Y luego nuestro informante 29 dice, claramente aumentó mi carga de trabajo y se superpuso con mi agenda de madre. Una madre tenemos acá. Entonces, para atender ambas cosas, extiendo mi horario laboral. Incluso proyecto actividades al día sábado y domingo. Acá está el tema. ¿Vieron cuando hablamos de los grupos madre con hijos a cargo y o padre con hijos a cargo? Bueno, uno de los efectos es este. Ese trabajador, esa trabajadora con hijo a cargo, ¿qué es lo que hace? Termina adaptando su horario de trabajo, alargándolo, extendiéndolo a sábado y domingo, para poder atender a ambas cosas. Seguí, Matías. Y luego, los que opinaron que la carga horaria se mantuvo igual que en la etapa normal de la prepandemia. Fíjense en nuestro informante 4. Yo creo que trabajo la misma cantidad de horas que antes, salvo que se alargó mi jornada laboral. Ahora estoy teletrabajando entre 8 y 22 horas, pero hago frecuentes y largos cortes. O sea, este trabajador te dice, mira, yo en realidad el día empieza a las 8 y a las 22, pero al medio corto, hago tal cosa, como me distraigo, leo, vuelvo a trabajar. De alguna forma maneja su horario de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego nuestro informante 40, fíjense esta opinión que interesante. El teletrabajo desordenó mi horario laboral y del resto de la gente. Formalmente estoy todo el día conectado, pero hago cortes y estoy produciendo la misma cantidad de expedientes que antes. Yo siento que en tiempo de trabajo es real, es lo mismo que antes, pero con más interrupciones. O sea, este trabajador te dice, mira, son las 8 horas que yo hacía antes, pero con más cortes, nada más. Por lo tanto, estoy más tiempo conectado. Adelante, Matías. Matías, ahí está. ¿Cree que el teletrabajo es invasivo de la privacidad del trabajador? Atente a esto. ¿Cree que permite un mayor control de los actos individuales del trabajador? ¿Cree que las cámaras se activan solas o que se contabiliza el tiempo que el trabajador está frente a su máquina? Y esta respuesta fue sensacional. ¿Por qué? Hay gente que dice, te reconoce que el teletrabajo es útil, te reconoce que te gusta y dice, pero cuidado porque te invaden. O sea, acá está como la sospecha frente a la máquina. Dice, es totalmente invasivo. Si quieren, pueden controlar cuánto tiempo estás utilizando un sistema, pueden prender las cámaras, pueden registrar todo, pueden escuchar también todo, ¿no? Eso también se podía hacer antes en las oficinas, pero ahora con el teletrabajo, eso pueden hacerlo también en mi casa. O sea, hay mucha gente que dice, yo sospechaba que mi máquina en mi oficina podía ser espiada, pero ahora estoy trabajando, teletrabajando en mi casa. Con lo cual hay alguien que puede estar escuchando que hablo en mi casa, que le digo al perro, que esto, que el otro. ¿Se entiende dónde vamos? Puede prender la cámara sin que yo lo sea. O sea, ustedes dicen, ¿son perseguidos? No, es bastante realista. Hay gente que te dice, fíjense que fue una opinión mayoritaria. Dicen, puede ser invasivo, cuidado. Y luego el informante número 9 me indica, mi experiencia personal indica que cuando se controla de una forma irracional a la gente, la productividad cae y se pierde más tiempo controlando o eludiendo los controles que trabajando. Por eso, este tema tiene que ser reglamentado pronto. Acá está, este informante dice, hay gente que con el teletrabajo tiene una mentalidad obsesiva respecto con el control. Hay gente que vive controlando, te pide informes, controla y recontra controla. Bueno, dice, pero esa excesiva cantidad de controles a la que te someten lleva a que cierta gente pierda más tiempo eludiéndolos que laburando. Es contraproducente, ¿no? Y es justo este trabajador dice, hay que reglamentarlo pronto, hay que meterle normas. Bueno, vamos, Matías, dale. Luego, sigamos con respecto de la vida privada, con la invasión. Mira el informante 1. Yo escuché varias veces ese temor que las máquinas nos persiguen. Parece Robocop esto, ¿no? Yo creo que para que el sistema pueda controlarte, tiene que haber una estructura eficiente para hacerlo. Para que haya espionaje, primero tiene que haber buenos espías. Si no, es una pérdida de tiempo. Hay un prejuicio cultural. El mejor control es medir los resultados del trabajo y no la vida privada de la gente. Este tiene una mentalidad bastante inteligente. Dice, medí el resultado de lo que teletrabajan y no estés prendiendo la cámara, controlando la vida privada. Si a vos te importa el producto, de alguna forma, dale, Matías. Luego,
¿Cree que las jefaturas, cuando pase la pandemia, están capacitadas para seleccionar a quienes deben ir al teletrabajo? Mira nuestro informante 12, dice, pienso que en las jefaturas están también aprendiendo del teletrabajo. Con el correr del tiempo, algunos van a tener una mayor claridad de cómo manejar el tema. De todas formas, es un tema que necesita una legislación apropiada. Acá, fíjense este trabajador, qué interesante lo que dice. Los jefes también están aprendiendo de esto. Cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de cómo manejar bien el tema. Hay que regularlo, te dice. Y luego el informante 9, siempre van a existir favoritismos. Fíjate, acá dice que los jefes tienen favoritismo. Fíjate que vos qué cosa. Siempre van a existir favoritismos. Pero ello puede mitigarse definiendo con mayor rigor los criterios y objetivos del teletrabajo. Y siempre tendría que haber una segunda instancia de apelar ciertas decisiones. O sea, este trabajador nos dice, mirá, hay que darle mayor control al tema del teletrabajo, hay que buscar evitar favoritismos, hay que buscar que siempre las decisiones respecto a estos temas se puedan tener una segunda instancia. Porque acá en el fondo, en el fondo y en el frente también, digamos que hay una sospecha de que los jefes van a utilizar el teletrabajo de una manera selectiva. Es decir, van a premiar a los amigos o van a mandar a los castigados, sí, anda a hacer teletrabajo, ¿cuándo vuelvo? Y vuelven 6 años. ¿No? Es como que de alguna forma hay una especie de cuidado que van a hacer las jefaturas con el teletrabajo. Sigamos, Matías. Y acá están ya las conclusiones. Primero, existe, les quiero hacer una aclaración acá. No es la posición oficial del INAP todo esto, ¿no? Son simplemente mostrarles a ustedes los resultados de la investigación para que haya ideas, cuando vayan a regular esto, sin duda pueden llegar a tomar este informe o no, no es obligación que lo tomen, pero de alguna forma estamos diciendo, mirá lo que opinaron los trabajadores de la Administración Pública Nacional respecto al teletrabajo. Nada más que eso. Y se mostró opiniones a favor, en contra, intermedias, se mostraron todas las opiniones. Recuerden que los estudios cualitativos son buenos si contemplan todos los argumentos posibles. Acá no dejamos ningún argumento posible afuera. Bueno, vamos. Primero, existe una percepción positiva de los primeros efectos del teletrabajo. Pero esto no es incondicional. Por ejemplo, las mujeres y hombres con hijos a cargo. Es decir, hay gente que dice, che, el teletrabajo está bueno, pero si está regulado, si no lo hago con mis hijos en mi hogar, me siguen, es como que de alguna forma la gente te dice, ¿es positivo esto? Sí, pero atención a eso. Luego, ¿qué nos deja esta enseñanza? ¿Cuál cargo es teletrabajable y cuál no? O sea, vos después de esto sabés qué cargo se pudo teletrabajar y cuál no. O sea, es esa auditoría de procesos más grande de la historia de Argentina que dijo el informante 22, es esto. Luego, ¿quién quiere teletrabajar y quién no? O sea, hay gente que después de haber estado 3, 4 meses en modalidad de teletrabajo, te va a decir, ni loco, quiero volver a la oficina. Y otro, no, yo quiero seguir teletrabajando. Existen los dos grupos. Acuérdense ese trabajador que me decía, no extraño el viaje, y algunos, ni los compañeros extraños, te pueden decir algunos, ¿no? Luego viene el dilema del horario de trabajo. Hay gente que dice, a mí me permite cierta flexibilidad, y otra gente que dice, es un abuso. Estoy de 8 a 23 horas conectado. Por lo tanto, hay que reglamentarlo. O sea, tanto a favor como en contra, se observa una gran demanda, como están pidiendo los gremios, sabiamente, respecto de la necesidad de reglamentar este fenómeno. De alguna forma, es lo que te hablan del derecho a la desconexión. El derecho a desconexión es eso. Lo que decir, no puede ser que una persona esté todo el día en situación de trabajo, de alguna forma, ¿no? Hay que poner una limitación o hay que permitir manejar eso. Por eso la necesidad de reglamentar lo que se está viendo. Creo que hubo cerca de 7 u 8 proyectos respecto al teletrabajo que tenían estatus parlamentario hasta hace pocos días. Bueno, luego, acá está el otro tema que aparece profundo. La reunión de trabajo cambió radicalmente, la teleconferencia. Tal cual les decíamos, por la respuesta que vimos en nuestros informantes, hay gente que te dice, esto cambió la reunión de trabajo. Aunque volvamos a las oficinas, yo veo que la reunión de trabajo la puedo hacer perfectamente con una máquina. Y puedo poner a toda la gente en línea, entonces no perdemos tiempo desplazándonos. La teleconferencia cambió por completo.
Es decir, que vos podés tener incluso hasta un trabajador que esté lejos de tu oficina, puede estar en la parte norte del país con toda tranquilidad, mientras cumpla con el trabajo. O sea, esto incrementa una posibilidad de distribución territorial del trabajo, que esto es interesantísimo. Y luego está la otra, que apareció una coalición de agentes que apoya el teletrabajo. Y al poco tiempo te aparece la coalición que lo detesta, como siempre, ¿no? En ciencias sociales, vos vas a ver que siempre tenés un grupo que apoya un tema y hay otro grupo que lo antagoniza. Siempre. No existe medida que nos conforme a todos. Lo están viendo ahora. Hay gente que dice, es muy importante que nos cuidemos de la pandemia. Y otro que dice, abran todo ya, alguna gente se va a morir, es la vida, etcétera, etcétera. Me estoy quebrando, ¿eh? Hay un montón de argumentos que están ahora. Bueno, en el caso del teletrabajo, aparece una coalición de agentes que apoya el teletrabajo. Hay gente que te va a decir, yo teletrabajar puedo perfectamente, me gustaría seguir así. Por ejemplo, les doy un argumento que da este tipo de gente, o este grupo, dice, yo al tener que desplazarme al centro, pierdo tiempo, que también es perder dinero, y pierdo bastante dinero porque tengo que vestirme, tengo que gastar en el centro, tengo que tomarme un colectivo, es decir, tengo un costo laboral grande. Si yo me quedo en mi casa, ese costo laboral disminuye, con lo cual de alguna forma es un cierto incremento de salario para mí. Por lo tanto, el teletrabajo me conviene. O sea, para que vean el de ese argumento, cómo sería. Sigamos, Matías, a ver si tengo otra conclusión más. Bueno, acá está la otra. Fíjense, no aumentó la productividad. La gente dice, no, el teletrabajo no aumentó la productividad ni la capacidad de gestión, ni tampoco cambió los procesos, te agregaría acá, ¿no? Luego, ¿a quién perjudica? Mujeres y o hombres con hijo a cargo. Perjudica a los presencialistas, es decir, los que necesitan la tarea presencial, y los agentes con mala infraestructura doméstica. Y también perjudica a las jefaturas verticalistas. Luego, ¿aumentó la carga horaria diaria de los trabajadores públicos? Sí. Evidentemente dice que sí. ¿Es invasivo de la vida privada? La mayoría nos dijo que sí. ¿Existe una necesidad de reglamentarlo por consensos entre todos los actores? Esto es lo que se vio. O sea, la mayoría de la gente que tenía incluso una opinión positiva te dice, esto hay que reglamentarlo. Yo estoy a favor o en contra, pero esto hay que reglamentarlo. Y luego están los que dicen, hay una necesidad de planificarlo con todos los actores. O sea, la necesidad del teletrabajo hay que planificarlo con los gremios, con la gente, con los directivos. Es decir, todos tenemos que decir algo al respecto, ¿no? Y por eso cierro con la consigna que ¿es teletrabajo, es teleemergencia o es teleimprovisación? Probablemente sea las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿se está teletrabajando? Sí. ¿Pero por qué? Porque estamos en una emergencia de salud, ¿eh? Y estamos improvisando también. ¿Por qué? Porque no teníamos planes respecto de cómo venir al teletrabajo. Entonces estamos arreglando las cosas sobre la marcha como podemos. Bueno, hasta ahí llegué. No hay más, listo, gracias totales, como decía Cerati, gracias totales. Así que ahora, Mario, si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Estamos a disposición de la gente. ¿Querés cerrar, Matías? Cerrá, ¿eh? Bueno. Ahí está. Bueno, Alejandro, excelente exposición. La verdad, muy interesante todo los datos que aportaste, que aportan el informe. Y bueno, mientras nos vamos organizando con algunas preguntas, yo te quiero comentar, bueno, que tenemos participantes en el Zoom de la facultad, pero además tenemos participantes a través del canal de YouTube, que se está transmitiendo para el público en general. Qué bueno. Así que bueno, yo tengo un par de preguntas ahí del canal de YouTube, pero antes, mientras nos vamos organizando un poco, te quería hacer una consulta, pero una consulta no tanto sobre el informe, sino sobre el análisis que podemos hacer del informe, en relación de cuál puede llegar a ser el rol del jefe en relación al teletrabajo. Porque como todos sabemos que las organizaciones públicas en general funcionan bajo el llamado modelo burocrático, y que el modelo burocrático está basado en la jerarquía y en el control de los trabajadores a través de la jerarquía. Pero evidentemente el teletrabajo tal vez rompa con ese modelo, porque no va a ser posible ejercer ese control presencial que hace un jefe con sus empleados en una oficina como habitualmente lo hace. ¿Cómo pensás vos que puede llegar a ser el rol del jefe en la modalidad de teletrabajo?
Bueno, ¿sabés qué? Muy buena pregunta, porque eso me parece, yo empecé a ser docente de capacitación antes que en la universidad, ¿no? Y siempre en mis cursos que yo daba capacitación para los agentes públicos, 1992, te estoy hablando, Mario, éramos chicos ambos en esa época, la mayoría de la gente me decía, al que hay que capacitar primero es a mi jefe. Yo lo tomaba al principio como una queja, pero ahora que estoy en otro ámbito, si vos querés, te puedo decir que tienen razón. Es decir, hay que capacitar las jefaturas, porque son las jefaturas las que te pueden transformar el teletrabajo en una oportunidad o en una pesadilla para un trabajador. Entonces acá habría que hacer dos, enseñarle al jefe, mire, el teletrabajo tiene que ser algo, una herramienta de trabajo para mejorar la atención al público, para mejorar cómo produce su organización. O sea, no tiene que ser ni para premiar amigos ni para castigar a personas tóxicas, ¿no? ¿Vieron? Mira, acá tengo el libro, Gente Tóxica. Bueno, en toda organización pública vos tenés gente tóxica, que vos sabés que son jodidos, son bravos. Entonces, algún jefe puede decirte, a este lo mando al teletrabajo y no lo veo más. Entonces, sinceramente puede ser eso, que ahí está el peligro también, ¿no? Y el otro puede decir, mira, al teletrabajo van a ir mis amigos. Sí, pero mira, pero tu amigo no sabe cómo prender una máquina. Es decir, no importa, es mi amigo y yo quiero que teletrabaje. Por eso, digamos, hay que buscar que la decisión sea lo más profesional posible, lo más funcional posible. Que ustedes saben que ahí la realidad nos da sopapos a todos. Pero de alguna forma hay que pedirle a las jefaturas, mirá que esto puede servir para mejorar la organización o para empeorarla. Listo, ¿cómo la mejoro? Si le das el teletrabajo a las personas que quieren teletrabajar y pueden. Porque también acá está el caso, Mario. Hay gente que quiere, digamos, embromar al otro y dice, vas a teletrabajar, pero no me gusta, me aíslo, estoy mal de la cabeza. No importa, vas a teletrabajar. Entonces, ese es el tema. Por eso hay que capacitar a las jefaturas, hay que armar una especie de protocolo y vos le preguntás, bueno, vos tenés 10 cargos teletrabajables. Fíjate, para cada trabajador que vayas a mandar, preguntale, ¿querés teletrabajar? Taca, taca. Ah, hay otro tema que quisiera aclararte, Mario, también. Los proyectos que hay en marcha en Europa te dicen que el teletrabajo por completo es peligroso. ¿Por qué? Porque hay cierta gente que se aísla. Entonces vos no estás viendo qué problema está teniendo. Lo vas perdiendo de vista, lo invisibilizás. Por eso la forma que buscaron en Europa es 3 días en teletrabajo, 2 días en la oficina. Es como ese 3 y 2 o 2 por 3 permite un cierto clima de trabajo bueno, no se invisibiliza a la gente, permite mayor conexión. O sea, como siempre, una medida llevada al extremo es negativa. Pero si vos la regulás, puede funcionar. Entonces ya te expresé los dos grandes motivos de cómo hacer funcionar este teletrabajo. Capacitando a los jefes y creando una semana laboral que sea 3 por 2, etcétera, etcétera. Dale. Bien, bien. Yo tengo una pregunta del chat de YouTube, así que te Dale. la paso, mientras después sí le damos intervención a Andrea y a Lorena en todo caso. Si te parece, Alejandro, hacemos 20 minutos más o menos de pregunta. Sí. Bueno, te leo la pregunta a ver si la entendí bien, una de las preguntas que recogió Tabata del chat del YouTube. Dice, dando por hecho que se avanza con el teletrabajo, ¿usted cómo cree que se va a tener que mejorar en la despapelización del Estado para poder ir en coordinación, en concordancia con el teletrabajo? ¿Se Es que, entiende? a ver, el Estado federal está despapelizado, ¿eh? Está desde la gestión anterior. La Administración Pública ¿Eh? Nacional. Sí, 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 la Administración Pública Nacional está despapelizada, sinceramente. Y el teletrabajo no desentona con eso. O sea, el teletrabajo, si vos lo combinás con si vos querés ese plan de innovación que hubo en el Estado, encaja también. Es un proceso que no tiene que ver tanto con lo político, sino más que nada con lo tecnológico. O sea, como la administración moderna fue penetrada por la tecnología, fue cambiada por la tecnología, el teletrabajo encaja bien en esa lógica. Con lo cual, es un producto de la tecnología el teletrabajo, sinceramente. Y va a permitir cambios más grandes. Ahora, no es el único cambio que permite la tecnología. O sea, hay que hacer acá. O sea, el teletrabajo es una cosa que nos conmovió a todos, pero no es lo único que cambia. Fíjate, la reunión cambió. Hoy, mirá lo que estamos haciendo nosotros. Esta teleconferencia, seamos sinceros, 7 meses atrás, nos hubiéramos reído. Estamos hablando todo con una camarita, mirando una pantallita.
Hoy en día vos estás haciendo, digamos, una teleconferencia con 70 y pico, 80 personas. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo cambia nuestra vida cotidiana. Y yo no creo que después volvamos fácilmente a la conferencia. Hay mucha gente que dice, mira, yo te voy a asistir a teleconferencia porque la veo desde mi casa, no salgo tarde. Es más, la grabo y la puedo volver a ver. Por eso te quiero decir, esto cambió la reunión de trabajo, la conferencia, un montón de cosas cambió. O sea, cuando vamos a la normalidad... Te perdemos, Alejandro. Dale. Ahí está, ahí estamos bien. ¿Ya? O sea, cambia la máquina un poquito de lugar. Entonces, vamos a tener que ver, qué cosas quedaron. Yo pienso Exacto. que la conferencia no queda más, o queda bastante debilitada, ¿no? La reunión de trabajo. Y es más, el cursado. Hay un montón de materias que está demostrado que se pueden hacer de forma no presencial o semipresencial. Con lo cual vamos a tener que rever un montón de cosas, sinceramente. Dale. Ahí. Bueno, Andrea o Lorena, no sé si... Yo. ¿Algunas consultas? Tengo alguna pregunta, Mario. ¿Puede ser, Lorena? ¿Querés preguntar vos? No, adelante. Bueno. Yo después hago un par de comentarios porque te aviso, Alejandro, que no solo hay preguntas, sino hay cosas que acompañan a tu exposición de acá de los chicos que después te vamos a compartir. Dale, vamos. Entonces, ahora Andrea y luego entra Lorena. Dale. Te cuento, Alejandro. Acá hay un alumno que justo es de organización de nuestra comisión que tenemos con Juan y pregunta, ¿quién va a auditar las decisiones de los jefes de enviar a una persona a teletrabajar? ¿Cómo se puede reglamentar? Eso es... Sí. Perfecta, es buena pregunta. Dale, ¿tenés alguna más que decir? Y bueno, después acá hay un comentario de un alumno que dice que da frisado, como que no se puede objetar la decisión de un jefe, ¿no? Sí. Después hay gente que dice, o un comentario, ¿qué sucede con con la relación entre el teletrabajo y el accidente laboral? Pero eso es otra cosa. Es buenísima esa pregunta. Con lo cual esto también implica ciertos cambios. Las tres preguntas son buenas, ¿eh? Sí. Uno, por eso había un trabajador que decía en la entrevista, siempre tiene que haber una segunda opinión respecto de esto. O sea, para evitar que esto sea manejado de una forma autoritaria, vos sos mi amigo, vas a teletrabajar, a vos te detesto, te condeno al teletrabajo. ¿Me seguís? O sea, tiene que haber una segunda, o sea, la misma gente dice, tiene que haber una especie de segundo tribunal que diga, está bien decidido, o sea, exacto. Hay que tener cuidado. Respecto, queda frisado, es cierto también lo que te dicen. Por eso hay gente que te dice, si ustedes me mandan a mi casa, yo en mi casa no sé en qué están mis compañeros, en qué andan mis jefes, me invisibilizo. O sea, con lo cual, por eso hay gente que dice, eso se soluciona con el 3x2. ¿No? Si vos vas a teletrabajar, pero 2 días tenés que aparecer en la oficina, tenés que trabajar ahí, etcétera, etcétera. Exacto. Y lo otro, el accidente de trabajo es cierto. Y es los que te dicen esa pregunta, generalmente dicen, ¿vos siempre empezando en accidentes? No. Están previendo, o sea, no son pesimistas, están previendo una situación posible y es sano que te hagan esa pregunta. Va a haber que estudiar el contrato de trabajo respecto de cómo extender esa, digamos, esa protección legal que tiene el trabajador de si le pasa algo en su lugar de trabajo, lo cubre la RT, lo cubren sus derechos laborales, digamos, está cubierto. O sea, el teletrabajo te va a pedir una nueva legislación laboral al respecto. Por eso la gente que nos dice, hay que reglamentarlo, no es solamente para meterle más normas y normas y normas a la cosa, es para decir, mira, es un fenómeno nuevo, hay que darle unos límites. Así que ahí, tus tres preguntas, yo pienso que ahí más o menos las redondeé. Y está ahí, Andrea, ¿puede ser? Sí, yo después te perdón, voy a hacer Andrea. Comentario. Sí. Perdón, es para completar lo de frisado, lo dijo Mario, pero Mario había hecho un comentario anterior del frisamiento que tenía que ver que el teletrabajo también te aleja de la carrera dentro de la empresa, que te da frisado, pero hablaba de esa carrera que ya no la vas a poder hacer, no es igual. Sí. No, es cierto, es cierto, por eso la gente te lo dice, me congela, frisado, es eso, es como que a cierta gente, por eso yo te digo, el jefe, si quiere invisibilizar a alguien, vaya al teletrabajo, ¿cuándo venga? En 5 años venga. No es como que de alguna forma, ahí está el tema, congela a cierta gente, la invisibiliza, y es lo que dijo esta trabajadora que decía, yo pienso que hace crecer el individualismo, porque no me conecto con mis compañeros, me aísla, por eso, y también
hay gente que al aislarla le empezás a hacer, afectar su equilibrio mental. O sea, el contacto con los compañeros y a veces molesta, pero también a veces estabiliza. ¿Me siguen? Entonces ahí está. Gracias, Lorena, por el comentario. Es pertinente y entró en el centro de lo que estábamos hablando. ¿Tenés algo más, Andrea, o ya paso a Lorena? Decime. Sí, bueno, si querés son preguntas, yo después te voy a hacer un comentario, ahora le voy a dar la palabra a Lorena, con respecto al teletrabajo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Algo para complementar con lo que estás diciendo. Bueno, tíralo cortito ahora, sí. Dale. Bueno, vos sabés que yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, sí. En la administración pública. Se implementó el año pasado lo que es el GEDEVA, que es la gestión documental electrónica de la provincia de Buenos Aires, que es la despapelización. Se capacitó a todos los empleados de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas, que fue el último ministerio en capacitarse. Y la verdad que hay mucha resistencia al cambio, muchísima. Sí. En el medio hubo un cambio de gobierno, con muchos problemas en la administración pública, y ahora lo tuvimos que, bueno, yo lo estoy obligada a hacerlo y lo empecé a implementar desde los comienzos, pero ahora se tuvo que aplicar GEDEVA, guste o no guste. Bueno. No quedó mucha alternativa hasta el 19 de marzo, 20 de marzo, no se aplicó, y esto se empezó, la obligatoriedad comenzó a mediados del año 2019, y no lo aplicaron. Ahora no quedó alternativa, la gente lo aplicó, mal o bien, pero lo tuvimos que aplicar todos, y la verdad que de eso salió una genialidad. La verdad que lo que comenzó el año pasado fue muy bueno a nivel provincia. La despapelización fue una cosa exitosa, pero nos obligó la pandemia. Es decir, si no hubiera sucedido este hecho, no se hubiera implementado, al menos en la Dirección General de Escuelas, por la resistencia que hubo y que existe todavía, mucha. Lo mismo que a nivel nacional con el teletrabajo. El teletrabajo, digamos, no te quedaba otra que ir a eso. Entonces la gente aprendió a los golpazos, pero se aprendió. Por eso, de la improvisación, teleemergencia, que es el título del trabajo, ¿no? Pero está bien, gracias, Andrea, sirve lo tuyo, sirve y se entiende. Gracias. Gracias a vos. Lorena, tirá, Lorena. Teniendo en cuenta lo que decías de teleemergencias, acá hay muchos comentarios de los alumnos que acompañan, no son preguntas, pero están acompañando a lo que estabas diciendo. Y por ejemplo, Chano dice, si yo tengo un bajo ancho de banda, probablemente no sea ágil en una plataforma y tardo más. Entonces también tendría que trabajar más para sacar lo mismo. Exactamente, buen comentario. Por eso aparecía en las entrevistas, los perjudicados son los trabajadores que tienen problemas de infraestructura en su casa. ¿Me seguís? Imagínate un trabajador que tenga muchísimos cortes de energía, un trabajador que tenga una conexión a internet espantosa, lo va a sufrir. Por eso hay gente que dice, el Estado me tendría que dar un plus salarial que compense eso, que me permita conectarme bien a internet. ¿Me seguís? O sea, tendría que haber, el que vaya al teletrabajo no puede ir solito a su casa y arreglarse como sea. Porque tal vez en su casa tenga una instalación mala o su máquina no funcione. Vos sabés que hoy en día se me están rompiendo, lo que estamos teniendo en la administración pública, los trabajadores están exigiendo mucho a sus máquinas. Entonces se están rompiendo las máquinas que tienen en sus hogares, que no eran del Estado, eran del trabajador. Entonces, y se te quejan con derecho, dice, yo estoy usando, ¿me entendés? Es como si vos decís, mira, tengo malas herramientas. Y lógico, vas a teletrabajar más. Por eso el regularlo tal vez implique comprar más notebooks, el regularlo, ¿se entiende dónde vamos? Implicaría un plus salarial. O sea, el teletrabajo, por eso estoy hablando, estamos improvisando ahora, ¿no? Por eso el teletrabajo hay que también agradecerle al esfuerzo que hizo el empleado público. Hay gente que hizo un esfuerzo fenomenal para estar teletrabajando. Pero para hacerlo bien, habría que hacerlo con un plus salarial, habría que hacerlo suministrándole máquinas, habría que, me seguís, darle... Y hay cierta gente que no va a poder teletrabajar, porque su actividad es presencial. Y perfectamente hay que decir, bueno, su actividad es presencial, señor. No hay por qué forzarla. Bueno, ahí está. ¿Algo más, Lorena? Tenemos ahí en... Perdón. Tenemos más comentarios, sí.
Sí, acá, sí, Juan. Quería justo cuando estaba hablando el profesor Alejandro, me vino algo a la mente y todo lo que él decía, lo primero que me vino a la mente es si nos ponemos a pensar nosotros como profesores que de repente nos pasó en la facultad. Todo lo que él decía lo vimos en la facultad, porque si nosotros como profesores no tenemos una buena herramienta, un lugar donde dar clases, en nuestras casas, un espacio, es lo mismo que en nuestro trabajo también. como dice Juan, sinceramente, no te puedo pedir hacer magia. Mirá, yo te puedo contar un caso de uno de los entrevistados. Me decía, mirá, viví en Capital Federal, me dice, vivo en un departamento chiquitito, de 2 ambientes, tengo 2 hijos, ¿me seguís? Está también mi señora, y tengo una máquina vieja. Era una pesadilla para el hombre el teletrabajo, sinceramente. Tenía que compartir la máquina con los chicos que tienen que, o sea, ustedes saben, los chicos están al mismo tiempo que la familia tomando clases por... Es decir, el uso de la máquina, y se le terminó rompiendo la máquina porque la máquina no puede estar 24 horas completamente exigida. Entonces, por eso es un tema a ver, un tema a reflexionar, pero tenemos que reconocer que lo que estamos haciendo es teleimprovisando ahora. Pero sin embargo funcionó también, ¿me siguen? Sí. Pusimos los topapos, pero anduvo. Fíjate vos lo que fue en Lomas, vos lo viste clarito, O sea, cómo empezaron a andar poco a poco, se armó un cuatrimestre relativamente normal, se tomaron exámenes, se produjo cierto aprendizaje, tanto para los profesores como para los alumnos. Con conocimiento te puedo decir que reaccionamos más rápido que en otras facultades. Yo te lo digo, pues estoy en la UBA también. O sea, en la UBA se espantaron y Lomas empezó solito, vamos, y lo hicieron. Así que, y están viendo a varios que tuvieron que ver con... Lorena tuvo que ver con eso. Lorena fue la típica que hizo la curva de aprendizaje y salió adelante con la materia. O sea, no, en serio, se vio clarito. Yo por eso cuando hacía esta investigación, tal cual dijo Juan Pillón, me vino a la mente lo que fui viviendo en Lomas, con la situación de aprendizaje. Te perdimos, Alejandro. Ahí está. Te perdimos. Ahí estás, ahí volviste. Ahí está. Bueno, lo que aprendimos, ¿me siguen? En Lomas ahora no lo vas a desaprender. Hay gente que te dice, Helfestein, hacé teleconferencia, ¿para qué me haces? ¿Me seguís? Es como que de alguna forma, y hay gente que va a decir, che, esta materia puede ser bien hecha un día presencial y otro no. ¿Me seguís? Entonces de alguna forma van hacia eso. El tema es expresar bien qué es lo que ustedes quieren, es expresar bien cuáles son los límites, que la facultad te diga esto sí, esto no. O sea, necesariamente esto abre un espacio de negociación, que quiero decirles a ustedes, necesariamente. Y justamente el espacio de negociación uno puede aprender o puede retroceder. En mi caso de Lomas es un caso para elogiar, porque demostró una capacidad de aprendizaje. Creo que la facultad tiene alrededor de 400 cursos, o una cosa así, si no me equivoco. Tuvieron que, o sea, Lomas pasó 400 cursos de teletrabajo en 2 semanas. Es un esfuerzo descomunal. Pero también es para felicitarlo porque están económicas, ¿no? Felicitaciones. Bueno, vamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo, Alejandro, tengo del chat. Perdón, María. Yo quiero cumplir con dos preguntas que tenemos del chat de YouTube. Bien. Y después vamos cerrando. Si les parece, hacemos una. Bueno, dale. Apago algo que tengo acá. No se vayan. No se vayan. Ya voy, Ya Estoy improvisado. No, porque tenía acá un aparato que se prendía y tenía que apagarlo, si no me... Dale. Ya, bueno, una pregunta que viene del chat de YouTube, que la quiero hacer. Se identifican como Agrupación Argentina de Profesionales. Y bueno, tiene que ver con el proyecto Teletrabajo que tiene media sanción en diputados. Sí. Que creo, bueno, no sé por la información que da acá, que la semana que viene se debatería en el Senado. Y la pregunta concreta es, bueno, si tenés alguna opinión con respecto al proyecto que se votó en diputados. No lo pude leer por completo, pero le digo
que en los diputados, por lo que sé, tuvieron buen recaudo, estuvieron recogiendo información de varios lados, inclusive este informe puede haber ido a parar ahí, y me parece que, por lo que me comentaron, no lo pude ver en detalle, es un proyecto bueno. Digamos, nunca vamos a tener un proyecto perfecto, pero la idea es que por lo menos tengamos un reglamento que nos permita manejarnos con esto, porque por lo que yo estuve viendo, esta herramienta puede tener un doble efecto, puede ser muy negativa o muy positiva. La habilidad es cómo regular. Vos fíjate lo que me preguntaste, la jefatura. Hay que necesariamente regular esto. Y también es un momento espectacular también, porque te permite, hay gente que dice, así yo me siento mejor en mi trabajo. O sea, hubo muchos que me dijeron, a mí el regular mi trabajo diariamente me permite vivir mejor, más feliz. O sea, hay gente que el teletrabajo le soluciona su vínculo laboral y a otros que se lo empeora. O sea, con lo cual podemos salir más contentos de todo esto. Es decir, aplicamos medidas, negociamos, etcétera, etcétera. Yo pienso que el teletrabajo es una buena herramienta. Reglamentarla, hay que reglamentarla. Andrea, Dale, ¿qué más? Andrea, tu micrófono. Sí, Mario. Bueno, te voy a comentar algo, Alejandro, que es una alumna del curso que tenemos con Juan, que se llama María Zoe, y dice, ¿qué herramientas tiene la autoridad de la administración pública para solucionar la resistencia a los empleados? Dice, creo que en consecuencia de esto surge la problemática que de los empleados no nos resistimos, que estamos sobrecargados de trabajo. Y después dijo, ¿no? Hizo otro comentario, lejos de reconocer el mérito de todos y del trabajo extra y de las prolongadas jornadas, algunos empleados dicen, como que nos dicen que es lo que hay que hacer, como que están obligados los empleados. A ver, pero no entiendo, ¿ella quiere hablar sobre la resistencia al cambio o que ellos quieren ¿Cuál es aportar? la propuesta? Él ya por un lado dice que hay una resistencia al cambio, que es lo que hablábamos nosotros con el tema de GEDEVA, que sí que hay una resistencia, pero que por otro lado se trabaja muchísimo. Más allá de esa resistencia, que no la quiero aplicar, la aplico y trabajo mucho. Sí. Y que la respuesta que le dan dice, es lo que hay que hacer, no queda otra. Bueno, es una respuesta realista también la que le dan, pero yo te reconozco que la resistencia al cambio viene por varios lados. Pero como vos ahora tuviste que probar algo sí o sí, tuviste un aprendizaje. Entonces Sí. ahora esto sirvió inclusive para, o sea, esto puso negro sobre blanco. Sabemos quién quiere trabajar, quién no, dónde están los límites, dónde están los, o sea, es como que, te repito la palabra de mi informante 22, ¿no? Me decía, es la auditoría de procesos más grande de la historia de toda la administración pública argentina. Digamos, y aparte estuvimos todos metidos en el mismo experimento. Así que, por eso te quiero decir, con este tema hay que tener especial cuidado, porque tampoco a la gente la van a versear, ¿me entendés? La gente dice, yo tuve teletrabajo. Entonces, de alguna forma, este es un experimento que nos tuvo a todos de rehén, de alguna forma. Nos tiene a todos de rehén. Entonces, por eso le quiero decir, es una realidad en la cual estuvimos todos inmersos. O sea, ahora nadie te puede decir que tengas pocos hospitales no es problema. O sea, esta pandemia deja un montón de realidades claritas. Por ejemplo, no hay ningún pillo que te diga, a mí las vacunas no me interesan. Mirá esta pandemia si las vacunas no te interesan, ¿no? ¿Me seguís? Esta pandemia dejó muchas cosas en claro. Por eso, los que dicen cuando Helfenstein habló al principio de un nuevo orden, yo pienso que sí que está emergiendo un nuevo orden, ¿no? Que de alguna forma hay cosas que son vistas muy, muy claro, ¿no? Entonces, el tema ahora viene, la gente va a empezar a demandar a partir de eso. Y eso es muy interesante. Yo no veo, sinceramente sé que yo no veo, ¿viste? Los que ven amenazas a la democracia. Yo al contrario, veo que las cosas van a estar muy claritas. Hay gente que va a estar pidiendo cosas muy claritas y va a ser muy evidente. Así que bueno, ahí Creo que, Alejandro, y termino con el comentario, creo que es una etapa, al menos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la facultad, es un cuatrimestre de transición de lo que era lo presencial a lo virtual.
fue un aprendizaje tanto para los alumnos como para los docentes. Nos adaptamos, es lo que dijiste vos, fue bastante exitoso el cuatrimestre, y el próximo, que va a ser virtual, va a ser mucho mejor. Tal cual. Esa parte de la transición de una cosa a otra hay que vivirla, hay que transitarla, no quedaba otra. Tal cual, tal cual. Y también muestra facultades que se adaptaron rápidamente y facultades que no. Entonces, Claro. eso es interesante. Y también sometió a prueba todos nuestros procesos. O sea, por eso, pero es interesante. Por eso yo te decía que mi estudio era sobre teletrabajo, pero más que nada sobre el proceso de aprendizaje que hubo en torno al teletrabajo. ¿Qué aprendiste del teletrabajo? Y es un poco lo que les volqué ahí. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? Mario. Sí, bueno, Gracias. queda una sola y con esto cerramos. Es una pregunta del chat de YouTube. Te hago la pregunta, en todo caso la complemento. Sí. Bueno, Jessica pregunta, ¿qué hacer con las personas que no pueden cumplir con todas sus obligaciones? Bueno, esa es la pregunta. Supongo yo, bueno, obviamente esto tiene que ver también con las regulaciones o con el avance en la normativa, ¿no? Porque en definitiva esta es una modalidad que todavía no está regulada, que bueno, se avanzó en un proyecto, pero todavía no está sancionado. Y bueno, y obviamente esto tendrá que ver con la normativa que finalmente surja como ley, ¿no? Que va a regular esta modalidad nueva, este fenómeno nuevo del teletrabajo, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. Sí, o sea, a ver, traducime la voz, ¿qué ves? ¿Qué hacer con las personas que no pueden cumplir con las obligaciones? Entiendo yo que son las obligaciones que devienen de la modalidad de teletrabajo. Sí. O sea, ¿qué hacer? ¿No? Si aquellas, por eso, mira, en este caso, la organización, ya sea pública o privada, implemente el mecanismo, la modalidad de teletrabajo, bueno, pero ¿qué hacer con aquellas personas que no están en condiciones de llevarlo adelante? Por eso yo digo, el teletrabajo también tiene que ser voluntario. Hay gente que te va a decir, no, este sistema no me sirve, no me adapto, déjenme volver a mi vida normal de oficina. Se supone que después de un plazo esta pandemia va a pasar y podemos volver a su oficina. Con lo cual, pero al teletrabajador hay que preguntarle ahora, ¿vos querés seguir teletrabajando, sí o no? Esa es la pregunta clave. Porque vos ahora vas a tener, digamos, vas a saber perfectamente cuáles cargos de tu organización son teletrabajables y cuál no. Ahora no hay más camelo. Vos sabés, esto se puede hacer a la distancia, listo. Ahora, le tenés que preguntar a ese trabajador / trabajadora, ¿vos querés teletrabajar, sí o no? ¿Se entiende dónde vamos? Acá yo lo que estoy diciendo es una excelente oportunidad para que la gente decida si quiere teletrabajar o no. Es una excelente oportunidad para que las organizaciones vean todos los cargos teletrabajables que tienen. Es una excelente oportunidad para cambiar alguna legislación, para cubrir también al trabajador en la casa. Por eso yo pienso que esto es bueno si lo sabemos aprovechar. Si no, no creo tampoco, como me dijo uno de los entrevistados, que esto es un simple accidente. La bibliografía dice que el 30% de los cargos en la administración pública son teletrabajables, y con esto está aprobado a mi criterio. Bien. Bueno, llegamos al final, así que quedan los agradecimientos finales. Agradecer a los profesores, a Andrea, a Lorena y a Juan, por colaborar en esta conferencia. Bueno, obviamente a los participantes, tanto de Zoom como del canal de YouTube, que también han sido unos cuantos. Así que bueno, creo que queda muy interesante el informe, muy interesante también el desarrollo de toda la conferencia, y me parece, bueno, que esto nos genera muchos interrogantes para adelante. Y finalmente, Alejandro, agradecerte en tu doble rol, porque bueno, vos sos docente de la casa, y bueno, y obviamente acá como que te tuvimos en nuestro living, charlando de estos temas tan importantes y tan interesantes en este fenómeno nuevo, en esta pandemia, donde el teletrabajo aparece como una de las cuestiones que no hay ninguna duda, habrá que ver en qué porcentaje, pero sin duda que este es un fenómeno nuevo y que se va a quedar. Y bueno, por eso decía, bueno, tu doble rol, bueno, como docente, como amigo y como integrante de esta casa de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, pero además con el rol muy importante que estás cumpliendo en este momento como director ejecutivo del INAP, en un momento extraordinario,
¿no? Porque en definitiva te ha tocado un rol de llevar adelante una institución como el INAP, que tiene más de 50 años, creo, en la Argentina, y en el medio de esta situación, de este fenómeno de la pandemia, con todo este nuevo orden que describíamos al comienzo, y con un montón de interrogantes para adelante, pero me imagino que el desafío es extraordinario. Sí, y gracias, Juan, gracias a vos. El desafío es vos calculás que para mí es un desafío muy grande porque el INAP fue creado en 1971, yo me preparé toda una vida para este lugar, en el sentido donde termino ahora, me toco uno de los peores contextos que yo nunca hubiera imaginado. Si vos me decías hace 7 meses atrás, si yo me imaginaba que iba a estar teletrabajando, usando un barbijo para salir a la calle, con mascarilla, y todos me decían, me estás cargando, estás viendo muchas películas, Mario. Y hoy en día estamos en ese contexto, que es una cosa que a mí, por momentos, me parece que la ficción superó la realidad. Pero bueno, hay que afrontarlo, es la realidad y hay que salir adelante. Yo lo que espero es que para todos, y le quiero llevar, yo sé que hay gente angustiada, y a mí me preocupa mucho, y espero que termine pronto esta pandemia, sinceramente, porque veo gente sufriendo desde el punto de vista económico, veo gente sufriendo desde el punto de vista, si vos querés, psicológico, veo gente sola porque habla sola por la calle, acá en Capital Federal, veo gente que está pidiendo dinero ya, pero ya es impresionante la cantidad de gente que pide. O sea, yo ruego para que esta solución de pandemia podamos salir pronto y volver a una cierta normalidad. Y también pedirle a la gente que nos cuidemos entre todos, que colaboremos. Estamos más que nunca en el mismo barco, entonces tenemos que hacerlo funcionar desesperadamente. Si alguno tiene un viejo ser que le puede hacer las compras, hágala. O sea, todo gesto de hacer algo por el prójimo hoy vale doble. Hagámoslo. Y desde el lugar que uno tiene, desde donde pueda, uno puede hacer algo por el otro. O sea, todo gesto de bondad tenemos que hacerlo hoy más que nunca. Y ese gesto nos enaltece y nos salva a todos. Bueno, de mi lado nada más. Les mostré una investigación que salió, realmente me llevó tiempo hacerla, la hice personalmente yo, Mario, porque no quería poner a nadie a trabajar más que yo en esto. Y de alguna forma me dio una gran mano Mauro Solano, que es un director del INAP, un apreciado director del INAP, que me armó un marco teórico espectacular para esto, y que cuando esté el informe final hecho con el marco teórico, se los voy a transmitir también a ustedes para que vean el estudio. Bueno, de mi lado, nada más. Gracias por la oportunidad, gracias a todos, gracias a Lorena, Mario, Andrea, a Pillón, a todos los que estuvieron. Gracias. Así que, bueno. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Como cosa final, hay muchas felicitaciones en los dos chats. Así que bueno. Muchas felicitaciones, Ale. Salió muy bien. Me alegro y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar, gracias por participar. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao a todos. Chao. Me voy. Chao. Chao, Ale. Chao, profe. Chao, chicos, muchas gracias. Chao, Lucas.